¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas no son salvadas a pesar de que Dios es descrito como amor infinito? Esta interrogante ha sido tema de debate durante siglos, cuestionando la naturaleza de Dios y su justicia. Si Dios ama a todos, ¿por qué permite que algunas personas queden fuera de su reino? Y lo más importante, ¿quiénes son esas personas que no podrán entrar al reino de los cielos? En este video, emprenderemos un viaje profundo y revelador, explorando uno de los misterios más desafiantes para la humanidad. Acompáñanos mientras desvelamos quiénes son las 7 clases de personas que, según la Biblia, no serán salvadas. Este conocimiento no solo es impactante, sino también transformador, ya que te invita a reflexionar si tú mismo podrías formar parte de alguno de estos grupos. Este es un mensaje crucial y no llega por casualidad. Dios, en su infinita misericordia, te está otorgando el tiempo y la oportunidad de redirigir tu vida. El llamado es claro, este es el momento de volver a los caminos del Señor. Porque, si Dios es amor infinito, hay quienes no serán salvados. La respuesta radica en la naturaleza dual de Dios, que no solo es amoroso, sino también justo y santo, y es en esta tensión entre el amor y la justicia donde encontramos la clave. Aunque el amor de Dios es ilimitado, su justicia no puede ignorar el pecado. Jesús nos advierte en el Evangelio: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así, aunque su amor abarca a toda la humanidad, Dios no tolera el pecado. Sin embargo, en su amor nos ofrece una vía de escape, la salvación a través de Jesucristo. La cruz es el lugar donde el amor y la justicia de Dios se encuentran. La salvación es el regalo más preciado que se nos ofrece, un don de gracia que no podemos obtener por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Jesús. Es el único camino hacia la reconciliación con Dios y la salvación de nuestra alma. Ahora que comprendemos que Dios castiga el pecado y no permite que el mal entre en su reino, pasemos a ver quiénes son las personas que no serán salvadas. El primer grupo está compuesto por los incrédulos, aquellos que niegan la verdad de Jesús, su nacimiento, muerte, sepultura y resurrección. La Biblia es clara en este punto. La fe en Jesucristo es esencial para la salvación. El Evangelio de Juan nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La incredulidad, en cambio, nos aleja de este regalo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto subraya que no hay otro camino hacia la salvación fuera de Cristo. La fe en su sacrificio es el único puente que nos libra del pecado y de la influencia de Satanás. El apóstol Pablo nos da una afirmación poderosa en la carta a los Romanos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. La fe no es solo una creencia superficial, es una convicción profunda que transforma vidas. La Biblia también nos muestra ejemplos de las consecuencias de la incredulidad. En Marcos 6, Jesús visita su ciudad natal, Nazaret, pero se nos dice que no pudo realizar muchos milagros allí debido a la falta de fe de sus habitantes. Este pasaje es un recordatorio de que la incredulidad puede limitar el obrar de Dios en nuestras vidas. Dios nos llama a todos a creer en su Hijo. En el libro de los Hechos, Pablo y Silas claman: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este llamado es universal y urgente. La incredulidad es peligrosa porque rechaza el único medio de salvación. Sin fe, nos separamos de Dios y nos privamos de la vida eterna que Él ofrece.
El segundo grupo incluye a aquellos que intentan encontrar la salvación por medios distintos a Jesucristo. En un mundo lleno de opciones y caminos variados, muchos se sienten tentados a buscar redención a través de buenas obras, religiones alternativas, filosofías de vida o incluso la autosuperación. Estas personas a menudo creen que pueden construir un camino hacia Dios basándose en sus propios esfuerzos y méritos. Sin embargo, la Biblia es inequívoca. Solo Jesús es el camino hacia el Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús declara con claridad y autoridad: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta afirmación resuena profundamente, indicando que no hay atajos ni caminos alternativos que puedan llevar a la salvación. Jesús establece un marco exclusivo, donde la fe en Él es el único medio para acceder a la vida eterna. Además, el libro de Hechos refuerza este mensaje contundente cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, declara: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Estas palabras destacan la singularidad de Cristo como nuestro Salvador, enfatizando que cualquier intento de buscar redención fuera de Él es, en última instancia, vano. Es crucial reconocer que algunas personas creen que las buenas obras son suficientes para ganar la salvación. Aunque las obras son importantes y deben ser parte de la vida de un creyente, no son el medio para alcanzar la salvación. La Biblia nos enseña que la salvación es un regalo que Dios nos da por su gracia y no algo que podamos ganar por nuestro propio esfuerzo o mérito. Esto se refleja en Efesios 2:8-9. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». El profeta Isaías también nos advierte sobre la insuficiencia de nuestras propias obras al decir: «Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia». Este versículo resalta la realidad de que incluso nuestras mejores acciones, en comparación con la perfección de Dios, no son suficientes para cumplir con los estándares de su santidad. Por lo tanto, buscar la salvación en otro lugar solo conduce a la condenación y al fracaso espiritual. En conclusión, es esencial entender que la salvación no puede ser lograda por medios humanos, sino que se recibe únicamente a través de la fe en Jesucristo. Cualquiera que busque alternativas se está alejando del verdadero camino, ignorando la única fuente de redención y vida eterna que Dios ha provisto. El tercer tipo de persona que no será salvada es el hipócrita. Este término, que tiene sus raíces en la lengua griega, hace referencia a un actor, alguien que se disfraza y finge ser lo que no es, a menudo interpretando un papel que no refleja su verdadero ser. En el contexto espiritual, un hipócrita es aquel que presenta una fachada de devoción y justicia, pero que, en realidad, su corazón está distante de Dios y de sus verdaderos mandamientos. La Biblia es implacable al denunciar la hipocresía, especialmente en la vida religiosa y comunitaria. Jesús, en múltiples ocasiones, llamó la atención sobre los fariseos, quienes cumplían con rigor los rituales externos y las leyes del judaísmo, pero cuyos corazones estaban llenos de maldad y egoísmo. En Mateo 23:27, Jesús los denomina sepulcros blanqueados, una poderosa metáfora que ilustra cómo, aunque se vean limpios y atractivos por fuera, por dentro están llenos de impureza y corrupción. Esta comparación resalta la contradicción entre las apariencias y la verdadera naturaleza de las personas. La hipocresía, por lo tanto, no solo es un engaño hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Al actuar de manera deshonesta, el hipócrita se aleja de la verdad y de la autenticidad que Dios busca en sus hijos.
En este sentido, la hipocresía no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también contamina nuestras relaciones interpersonales, generando desconfianza y desilusión en la comunidad. El mensaje es claro: no basta con parecer justo ante los ojos de los demás. Dios, en su omnisciencia, ve más allá de las apariencias. Él observa el corazón, las intenciones y los pensamientos más profundos de cada persona. Solo aquellos que le buscan con sinceridad, humildad y un deseo genuino de vivir en la verdad serán realmente salvados. La hipocresía es, por lo tanto, una barrera espiritual que nos separa de Dios y de su gracia, impidiéndonos experimentar el amor y la redención que Él ofrece. En un mundo donde las imágenes y las apariencias son valoradas en exceso, es crucial recordar la advertencia de Jesús sobre la hipocresía. La autenticidad en nuestra fe, el deseo de alinearnos con la voluntad de Dios y la sinceridad en nuestras acciones son lo que nos acercará a Él y nos permitirá vivir en su luz. Al final, no es lo que mostramos al exterior lo que define nuestra relación con Dios, sino la pureza de nuestro corazón y nuestras intenciones. El cuarto grupo de personas que no serán salvadas incluye a aquellos que viven en desobediencia a las leyes y mandamientos de Dios. La desobediencia puede manifestarse de múltiples maneras, desde ignorar las enseñanzas bíblicas hasta actuar deliberadamente en contra de la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que el camino hacia la salvación implica no solo la fe en Cristo, sino también la obediencia a sus mandamientos. La desobediencia se manifiesta de forma activa y pasiva. Por ejemplo, podemos ser desobedientes al no cumplir con los mandamientos explícitos que Dios nos ha dado, como amar a nuestro prójimo o abstenernos de la codicia. Sin embargo, también podemos ser desobedientes al no actuar cuando sabemos que debemos hacerlo, como ayudar a los necesitados o hablar la verdad. Esta doble naturaleza de la desobediencia resalta la complejidad de nuestra relación con Dios y nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones diarias. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Lucas 6:46. Esta pregunta desafiante nos confronta con la realidad de nuestra fe. Si realmente creemos que Jesús es nuestro Señor, debemos actuar conforme a su enseñanza. La desobediencia revela un corazón que no se somete a Dios y que por lo tanto no puede recibir su salvación. Jesús espera que aquellos que lo llaman Señor vivan de una manera que refleje esa relación. De lo contrario, la autenticidad de su fe es cuestionable. El apóstol Pablo advierte en Gálatas que aquellos que practican obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Esto incluye acciones como la inmoralidad sexual, la idolatría, la discordia y otras actitudes que deshonran a Dios. La desobediencia deliberada es una clara señal de un corazón endurecido que se niega a someterse a la autoridad divina. Las obras de la carne son evidentes y van en contra de la vida que Dios desea para nosotros, y es nuestra responsabilidad reconocerlas y apartarnos de ellas. Es crucial entender que la salvación no se trata solo de una creencia intelectual, sino de un compromiso activo de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La fe genuina se expresa a través de la obediencia. Si estamos en desobediencia continua, nos estamos excluyendo a nosotros mismos de la promesa de salvación. Cada acto de desobediencia nos aleja más de la relación que Dios anhela tener con nosotros y nos separa de su gracia. En este sentido, la desobediencia no solo es un error moral, sino un obstáculo en nuestra vida espiritual. El quinto grupo que no será salvado son los engañadores. Este término se refiere a aquellos que, de manera consciente o inconsciente, propagan mentiras sobre la fe, el Evangelio o la naturaleza de Dios. Estos engañadores pueden aparecer como maestros,
predicadores o incluso amigos que distorsionan la verdad por intereses personales o por falta de entendimiento. En un mundo donde la información está al alcance de la mano, discernir la verdad de la mentira es más crucial que nunca. En 2 Pedro 2 se nos advierte sobre la aparición de falsos profetas que introducirán herejías destructivas. Estos falsos maestros pueden atraer a muchos con sus enseñanzas atractivas, pero sus doctrinas están en contradicción con la verdad bíblica. La Biblia enfatiza la importancia de conocer la verdad y discernir lo que es correcto ante las enseñanzas erróneas. Por lo tanto, los creyentes son llamados a estudiar las Escrituras y mantener una relación íntima con Dios para no ser fácilmente engañados. El apóstol Pablo también advierte en 1 Timoteo 4:1 que en los últimos días algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta advertencia es relevante hoy en día, ya que hay muchas voces que intentan distraernos de la verdad del Evangelio. Las enseñanzas que pueden sonar atractivas a menudo son manipuladas para servir a agendas personales o se basan en malentendidos de la palabra de Dios. Los engañadores, ya sea por su propia ambición o por ignorancia, llevan a otros por caminos peligrosos que no conducen a la salvación. La Escritura nos llama a permanecer firmes en la verdad de la palabra de Dios para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. La verdadera enseñanza se alinea con la revelación de Cristo y promueve la vida y la libertad en Él. Es imperativo que los creyentes se equipen con el conocimiento bíblico y la sabiduría del Espíritu Santo para protegerse de tales engaños. El 6º tipo de persona que no será salvada son aquellos que se niegan a arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento es un elemento esencial en el proceso de salvación. Implica un cambio de mente y de corazón, una decisión consciente de apartarse del pecado y volver a Dios. La Escritura nos dice en Hechos 3:19, «Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados». Esta llamada al arrepentimiento subraya la necesidad de una transformación genuina en nuestras vidas. El arrepentimiento no es solo un acto emocional, sino una acción intencionada. Jesús, en su ministerio, comenzó predicando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. La negativa a arrepentirse se traduce en una separación continua de Dios y de su gracia. Sin un cambio de corazón, no hay verdadera reconciliación con Dios, y el pecado continúa dominando nuestras vidas. La parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, es un hermoso relato sobre el arrepentimiento. El hijo, tras vivir en desobediencia, finalmente se da cuenta de su error y decide regresar a su padre. Esta historia ilustra cómo Dios espera con los brazos abiertos a aquellos que deciden arrepentirse y volver a Él. Sin embargo, los que persisten en su rebelión y se niegan a reconocer su necesidad de perdón, quedan fuera de la promesa de salvación. La historia del Hijo Pródigo es un recordatorio poderoso de que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a la gracia. El arrepentimiento es más que simplemente lamentar nuestros errores. Es un reconocimiento del impacto del pecado en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Es un compromiso de cambiar y buscar la santidad. Si nos negamos a arrepentirnos, estamos cerrando la puerta a la misericordia y a la transformación que solo Dios puede ofrecer. Por lo tanto, es fundamental que reconozcamos nuestras faltas y busquemos el perdón genuino. Por último, el 7º grupo de personas que no serán salvas son aquellos que desprecian el sacrificio de Cristo. Este grupo incluye a quienes han escuchado el mensaje del Evangelio, pero lo rechazan.
La Biblia enseña que el sacrificio de Jesús en la cruz fue un acto supremo de amor y redención. Despreciar este sacrificio es una de las ofensas más graves contra Dios, ya que implica rechazar la única vía de salvación que Él ha provisto. En Hebreos 10, 26 a 27 se nos advierte, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Este pasaje muestra la gravedad de rechazar la oferta de salvación que Jesús nos brinda a través de su muerte y resurrección. La advertencia de este versículo destaca el peligro de permanecer indiferente ante la obra redentora de Cristo. Las consecuencias de despreciar el sacrificio de Cristo son eternas. Quienes eligen ignorar su llamado y continuar en su propio camino, están eligiendo la condenación sobre la salvación. La oferta de vida eterna está disponible para todos, pero requiere una respuesta de fe y aceptación. Este acto de desdén no solo implica desestimar la obra de Cristo, sino también desestimar el amor y la gracia que Dios ha mostrado a la humanidad. Es esencial recordar que el sacrificio de Cristo no es un simple evento histórico, sino el fundamento de nuestra fe. Rechazarlo significa ignorar el profundo significado de la redención y la reconciliación que Dios nos ofrece. Aquellos que desprecian este sacrificio caminan por un camino de perdición, sin comprender la magnitud de lo que está en juego. La salvación es un regalo, y despreciar ese regalo es un acto de rechazo que tiene profundas consecuencias eternas. Ahora que hemos explorado estos 7 tipos de personas que no serán salvadas, es crucial reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Te encuentras en alguno de estos grupos? La buena noticia es que mientras haya vida, hay esperanza. Dios está llamando a cada uno a volver a Él, a aceptar su gracia y a vivir en obediencia a su palabra. El amor de Dios es inmenso, y su deseo es que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Si te has identificado con alguno de estos grupos, no dudes en tomar la decisión de abrir tu corazón a Cristo. El tiempo es un regalo, y hoy es el día en que puedes decidir seguir a Jesús y experimentar la transformación que solo Él puede ofrecer. En este viaje de fe, recuerda que la salvación es un regalo gratuito, disponible para todos. No importa cuán lejos te sientas de Dios, su mano está extendida, esperando que des el paso hacia Él. La decisión de aceptar a Cristo es la más importante que jamás tomarás y determinará tu destino eterno. Jesucristo, te pedimos que nos ayudes a vivir de acuerdo con tu voluntad, evitando todo lo que nos separa de ti. Danos la fuerza para perseverar en la fe y ser verdaderos seguidores de Cristo. Abre nuestros corazones y mentes para aceptar tu verdad y vivir vidas que te honren en el nombre de Jesús. Amén. Te animo a compartir este video con las personas que quieres, para que puedan escuchar y entender este importante mensaje de salvación. No te olvides darle un like a este video para que este poderoso llamado llegue a más personas y conozcan el mensaje de salvación de Dios. Bendiciones para ti y tu familia.